Well, thank you very much. First of all, I want to say thanks to Alexa, Ariane, Patricia, Diana, and everybody in class because of this nice workshop. I think it's amazing. I'm so happy to be here and to meet these wonderful people around. I think these kind of seminars are so important to really break down borders as is mentioned. I will try to do that. I'll be sorry because I will go a little bit further than your logo is. So I go a little bit into the States, but it's part of Mexico, as you know. It's part of Latin America. So on the other hand, also I will present it in Spanish. Well, because all my colleagues did it in Spanish, so let's do it in Spanish. So, but if you have any questions or something, be free to do in whatever language you prefer. So, okay. So, first of all, oh, perdón, ya estoy hablando en inglés, ya no sé ni en qué hablo. Bueno, primero quiero comentar que esto se trata de un proyecto, es parte de un proyecto mayor que trabajó con la Arizona State University e INA con el doctor Ben Nelson, y tenemos un proyecto que se llama Interacciones, Conexiones e Impactos entre el norte y oeste de las culturas mexicanas y el suroeste de los Estados Unidos. Y como pueden ver, bueno, pues tenemos puntos por todos lados, tenemos más de 491 sitios registrados, más de 5,400 objetos, perdón, conjuntos de objetos registrados y cerca de 32,000 objetos sencillos en las categorías que ustedes están viendo ahí, que tiene que ver con piedras verdes, conchas, copper mirrors, pirate mirrors, que estábamos hablando hace rato, etcétera, etcétera, ¿no? Cacao, otras cosas. Entonces, pero en este solamente nos vamos a concentrar en la parte de los metales. Voy a tratar de ser muy breve en la primera parte para poder extendernos un poco más hacia el final. Pero bueno, agradezco también que me hayan puesto al final, porque entonces ya Orlando dio toda una introducción muy buena, Víctor también, Colleen también, entonces bueno, pues ya esto me lo puedo un poco brincar. Entonces, la primera parte que quiero hablar son estos temas que estamos viendo en la diapositiva. El primer punto tiene que ver con el origen de la metalurgia, y por eso empezamos esta historia desde el sur. Esta historia empieza en el sur. ¿Por qué? Porque la metalurgia en Mesoamérica pues es algo muy tardío, es algo que va a aparecer muy tardíamente. Sabemos, y ya se mencionó en Sudamérica, y hay algunas fotos que ya Colleen ya, ya estaba viendo estas guairas, ¿no? Pero tenemos otros hornos como estos de Putuxío que trabajó Tilo Ren, y que, bueno, tienen fechas muy, muy antiguas, de más de 3,000 años, ¿no? 3,000, casi 400 años de antigüedad. Es decir, hay una tradición metalúrgica que ya mis compañeros hicieron ver riquísima en Sudamérica, ¿no? Con grandes diferencias, pero que pues va a ser algo muy importante. Porque, bueno, pues como también ya platicó Orlando, existen dos grandes tradiciones, o bueno, esto es muy mezclado, pero para hablarlo de manera muy simplista, ¿no? Una tradición de producción a la cera perdida o en moldes, ¿no? En 3D, como estas piezas taironas maravillosas, en donde he tenido también la fortuna de trabajar en la parte norte de Colombia, o en la parte de pues las cuestiones peruanas y todas estas cosas maravillosas, sobre todo martilladas y en láminas, que también, bueno, en Ecuador he tenido la fortuna de trabajar. Entonces, bueno, para no hacer esto largo, hay que tener en la mente que pues la metalurgia tiene una larguísima tradición en Sudamérica, como ya hemos visto en estos días, y que en Mesoamérica no. En Mesoamérica está aquí, estos son los periodos de la metalurgia más o menos. Hosler, que es quien más ha trabajado este tema, propone un periodo muy temprano, hacia el año 600, como el arribo de la metalurgia hacia Mesoamérica. Yo difiero un poco de eso, salud. Yo difiero un poco de esta parte. Yo creo que el arribo de la metalurgia es un poco más tardío, y bueno, ahorita lo voy a comentar. Pero básicamente lo divido yo en tres periodos que vamos a ver ahora, que es el periodo de la aparición de la metalurgia en Mesoamérica, después un periodo de expansión de esta, y después un periodo de cambios tecnológicos que
van a traer nuevas cosas consigo. Entonces, si pasamos a la aparición de la metalurgia, bueno, pues Diwan y Hostler han dado muchos argumentos y muchísima gente, y creo que todos estamos completamente de acuerdo, que la metalurgia lo más probable es que haya llegado vía marítima y de la parte norte de Sudamérica, de la parte de Ecuador, Colombia, Perú. Obviamente es una parte que pues, es muy difícil de saberlo, no hay un lugar exacto, pero bueno, es donde se da toda esta tradición. Lo que sí sabemos es que desemboca en la parte de lo que hoy es el río Balsas en México, y que bueno, ya Christine comentó hace unos momentos, bueno, hace el día de ayer, acerca del maíz. Pero bueno, ahí llega justamente estas corrientes que permiten bueno, pues transitar en algunas semanas los más o menos 3,000 kilómetros que implicaría el viaje, entre 6 y 8 semanas, y que esto creo que sucedió entre el año, yo diría más hacia el año 700, 800, que hacia más el 600, 500, como se pensaba. Bueno, pero ¿qué es lo que tenía que tener esto? Y es algo que estábamos platicando ahora. Bueno, pues, ¿cuál es la ventaja que tiene este occidente de México, esta zona donde arribó esta tecnología? Y que, bueno, como platicábamos ahora, es una tecnología que no se aprende de ver. O sea, es una tecnología que llegó con personas, seguro, ¿no? Es una tecnología que llegó con gente que conocía esta manera de hacer y que la adaptó de otra manera en esta parte del occidente mesoamericano. Así, bueno, pues tenemos que hay un gran corredor de cobre en esta parte del occidente, justamente a donde se llegó, y bueno, pues tenemos, como veíamos, pues malaquitas, cupritas y otros minerales que en los sitios que hemos trabajado, bueno, pues encontramos las mesas donde se tenían estos que moler, después tener ya las menas, la selección de las menas, que era familiar, lo sabemos eso por las fuentes históricas, aunque me estoy moviendo un poquito, y bueno, pues ahí tienen como una cantidad de cosas que pensamos y de las minas en las cuales he estado trabajando en los últimos años. Es decir, tenía que llegar a un lugar donde hubiera ciertas condiciones que tienen que ver con esto. Ahorita que platicábamos de lo de la parte de la necesidad del fuel, perdón, del combustible, es que, bueno, pues también es una región muy seca en la tierra caliente de Michoacán, es un bosque bajo, es una selva baja tropical donde no hay buenas especies para hacer carbón, pero el nivel de producción es un nivel muy pequeño, y en donde encontramos sobre todo en esta etapa, pues una cantidad de elementos que son sumamente sudamericanos. Es decir, en las colecciones que he podido revisar de cobre, porque normalmente siempre pensamos en la metalurgia sudamericana como en cuestiones mucho más de oro y cosas así más sofisticadas, bueno, y la de cobre casi siempre está oculta en las bodegas, que esa es la que a mí me interesa. La manera de hacer los cascabeles y las formas de los cascabeles son muy parecidos las que están en Colombia, Ecuador, que las que encontramos en el periodo temprano en México. Es decir, ahí sí hay como una cuestión muy directa, me parece, de esta relación. Y más allá de eso, bueno, pues en otro momento podríamos discutir de las fechas, que bueno, están muy cuestionadas las fechas tempranas, y por eso pensamos que es más tardío. La gran expansión de la metalurgia en este momento surge, y es otra fecha que platicábamos también el día de ayer muy importante, que es justamente hacia el año 900 después de Cristo. El año 900 en el occidente de México se da una expansión de algo que conocemos como tradición Aztatlán, más o menos entre el año 900 y 1300 después de Cristo, y esta expansión trae consigo muchísimos de estos objetos que veíamos al principio, entre ellos pues esta escritura también, por ejemplo, tipo códice en las vasijas, el uso del cacao, etcétera, etcétera, las guacamayas, muchos otros objetos, pero el punto es que desde siempre pues, muchos investigadores han generado este tipo de modelos de interacción a lugares importantes como Casas Grandes en el norte y después la entrada sobre todo hacia el suroeste de los Estados Unidos, que trae consigo justamente pues, estos objetos metálicos. Entonces, estos objetos metálicos, si bien pensamos que la producción de estos se desarrolla o se establece en el occidente mexicano, en la parte de Michoacán, Guerrero, partes de Jalisco, seguramente sube
y va avanzando hacia el norte, pero siempre con una variabilidad muy limitada de objetos. Es decir, parece que hay como un aprendizaje, una parte tecnológica, pero la tipología, los tipos de objetos, podemos ver, son bastante limitados, aquí en la gráfica que estamos viendo, y prácticamente todos son hechos de cobre puro. O sea, no hay aleaciones durante este periodo. Es decir, tenemos una gran cantidad de estos y que son objetos muy sencillos. Aquí vemos algunos planos de distribución, este tipo de cascabeles, como los cascabeles piriformes, cascabeles globulares, que, bueno, pues entran todo por esta zona, sobre todo de la costa, y entran hasta lugares tan lejanos como el norte de Arizona, ahí cerca de Jaime, en Gupatki, Black Ruin, todos estos sitios de Arizona que, bueno, pues tienen este tipo de objetos metálicos que tienen que ver con estas producciones que probablemente se hacían mucho más al sur en ese momento. Uno de los elementos muy importantes es justamente otra de las cosas que platicábamos el día de ayer, es que esto trae también una cuestión ideológica en la producción de estos y, bueno, tiene que ver con los Tlalocs, que ya nos platicaban hace rato, ¿no? Con este dios de las tormentas, pero representado en cascabeles y que justamente llega hasta Wupatki el uso de este tipo de cascabeles y que, bueno, pues son muy importantes y nos están hablando justamente que estos objetos nos están retratando o están rompiendo estas barreras, vamos a decir, estas fronteras, no solo físicas, sino también ideológicas, y van entrando a otros lugares, pero también se van resignificando en cuanto a sus usos. Los tipos de contextos en los que se encuentran, por ejemplo, los mismos objetos en la zona del occidente, son diametralmente opuestos a los que encontramos en el suroeste de Estados Unidos. En el suroeste de Estados Unidos son todos ofrendas muy apreciadas en pequeños lugares, en cambio en el occidente de México las encontramos asociadas siempre a entierros, a cuestiones que tienen que ver con el otro mundo. Entonces, aunque es el mismo objeto, esos objetos se resignifican y es algo muy importante para pensar en las personas que los movieron. Esta es otra diapositiva que puse de último momento, pero más bien se la ponía a Víctor, porque justamente en Zacualeu está una de estas orejeras que son sumamente importantes porque estas me parecía a mí que es uno de los elementos en donde podríamos pensar tal vez en una distribución de producción de objetos secundarios en otros lugares. Y para esto voy a pasar a la siguiente diapositiva, sobre todo a esta, que es del sitio de Paquimé. El sitio de Paquimé, para los que no están familiarizados con esta parte de México, es un sitio en el norte de México, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Este sitio es un lugar donde, bueno, pues atrajo una gran cantidad de objetos mesoamericanos, es la parte sur de lo que sería el suroeste de los Estados Unidos, o lo que hoy día le llamamos el noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, y donde, bueno, pues encontramos elementos muy importantes de producción metálica que la mayoría de los investigadores han negado por años. Si bien en esta encontramos algunos objetos como la existencia de menas, ¿no? Encontradas en estos lugares, pepitas trabajadas con martillado al frío, chorreaduras de cobre, bueno, pues son lugares donde por primera vez tenemos una presencia de dos cosas. Una cosa que me parece muy importante notar en la metalurgia es que una cosa es hablar de metalurgia de producción primaria, como platicábamos ahorita, o sea, es una producción que tiene que ver con la transformación de esto a esto, y eso no es algo intuitivo, es algo que tecnológicamente es muy complicado, es algo que tiene un conocimiento tecnológico muy sofisticado y que, bueno, todos los que nos hemos dedicado a la experimentación de esto nos frustramos cada vez más porque lo intentamos y fallamos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, pero lo que es muy distinto es la producción secundaria. Es decir, la producción secundaria es una vez con el lingote ya listo, refinado, pues producir el objeto. Entonces, como les digo a mis alumnos, es muy diferente pensar en un trabajador minero que está en la mina, sacando la piedra, trayendo el carbón. Ese es un tipo de persona, a el joyero que está en su taller
con objetos mucho más finos, produciendo objetos muy delicados, ¿no? Entonces son personas con habilidades completamente diferentes y este tipo de producción secundaria me parece que es una producción que tendríamos que repensar mucho en Mesoamérica y que estas personas pudieron haberse movido mucho más y hecho cosas muy diferentes a lo largo de Mesoamérica, porque siempre algo que pensamos en la arqueología mesoamericana es que todo lo que hacemos, uno encuentra algo de metal y dice, es de Michoacán, ¿no? Viene del occidente de México, nunca se preguntan estas otras posibilidades. Así en Paquimé, donde probablemente sí puede haber una fundición primaria y es uno de los poquísimos lugares, porque además hay fuentes de cobre importantes en Arizona, como sabemos. También hay elementos que son únicos, ¿no? Por ejemplo, esta fundición en un molde doble de un hacha de garganta, para los arqueólogos mesoamericanistas o del norte de México es una cosa que nos vuela la cabeza porque es justo como se hacían las hachas de piedra, pero hecha de metal y en un molde doble que no existe en otro lugar de las Américas hasta donde tengo entendido. Todos son en moldes abiertos. O objetos únicos como este bezel, ¿no? que tiene estas turquoise tessers puestas o el tipo de agujas, etcétera, etcétera. Muchos elementos que encontramos. Junto con estos objetos, sobre todo en Paquimé y en los lugares del occidente y norte de México, se encuentran también este otro tipo de resonadores hechos a la cera perdida, que son sumamente interesantes, pero que normalmente se asocian directamente a la producción del occidente de México. Y yo tengo ahí grandes también dudas, porque de todas las colecciones que he visto en Nueva York, de las que trajo Lumholtz a Nueva York, las que están en el Smithsonian o las que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, pues son diferentes las que se han encontrado en el occidente de México a las que se han encontrado en el norte, que es esta que está aquí. Y que bueno, pues a mí también me haría pensar tal vez en otra manera de pensar esto. Trabajando en las bodegas, sobre todo de los museos en Arizona, del Arizona State Museum y de lugares con National Park Service en el suroeste de Estados Unidos, el análisis de los cascabeles que encontramos, pues es este. O sea, realmente vamos a ver que la sofisticación y la variabilidad de los objetos es mínima, sino más bien es una gran cantidad de estos pequeños cascabeles muy sencillos que casi en el occidente de México se desechaban, ¿no? Pero que en el suroeste de los Estados Unidos son la gran cantidad de los objetos que se tienen, ¿no? Entonces esto, bueno, pues justamente también creo que nos está mostrando una manera diferente o una resignificación de estos objetos a partir de la gente que los usa, y eso es a donde quiero llegar. Es decir, tenemos que esta expansión de la metalurgia pues nos hace realmente transitar por más de 2,000 kilómetros, ¿no?, de distancia entre el occidente de México y el suroeste de los Estados Unidos, en donde realmente vamos a encontrar, y eso es lo que quiero que nos quedemos en la mente, pocos lugares de producción primaria, probablemente lugares focalizados de producción secundaria que estaban resolviendo necesidades y funciones rituales, sociales, de fiesta, de vida, de festejo, ¿no? En las distintas comunidades, ¿no?, con estos objetos. Pero en la segunda parte de esta historia, y aquí obviamente hay un traslape fundamental, después del año 1350, pues surge una cantidad, o un grupo, se consolidan varios imperios o estados importantes en el centro de México, ¿no?, los mexicas, que ayer platicaba Ángel, y los tarascos, que vamos a ver ahorita en Michoacán y en el occidente, y parece que eso justamente también trae una ruptura a estos grandes movimientos de objetos. Si bien se siguen existiendo objetos metálicos hacia el norte y se siguen moviendo hasta el suroeste de los Estados Unidos, realmente la variabilidad y los avances y los cambios tecnológicos son muy, muy importantes. Hay una mayor variabilidad de objetos, pero sobre todo empieza el uso de muchísimas aleaciones, ¿no? Aleaciones de oro, plata, cobre, bronces arsénicos,
bronce, de estaño, cobre, ¿no? Que pues da una nueva dimensión a todos estos objetos y sobre todo algo que es muy importante. Los objetos en Mesoamérica no fueron objetos de uso, vamos a decir, cotidiano, más bien o para ser usados como en actividades como de trabajo, sino más bien eran objetos de adorno, de ornato, y sobre todo tenían que ver mucho con el color y con el sonido. Entonces, esto trae una manera completamente diferente del sonido. Ustedes saben que una campana de bronce tiene un sonido mucho más claro, tiene un sonido muy diferente, ¿no? Y todos estos muy relacionados con el agua, por ejemplo, que ayer estábamos viendo, que los otros objetos. Y lo mismo el color, el buscar el color plateado, el buscar el color dorado, son cuestiones muy importantes porque en la mitología, en la cosmovisión de los grupos indígenas del occidente y del centro de México, bueno, pues tanto el oro o el color dorado o la plata, y más bien el color plateado, vuelvo a insistir en eso, pues son los excretas de los dioses, es decir, es lo que los dioses defecan, ¿no? Entonces, los dioses defecan oro, los dioses defecan plata, ¿no? Y esto es lo que se obtiene y es algo muy importante porque eso obviamente, bueno, pues tiene este valor completo. Voy a ir un poquito más rápido para llegar a la parte que quiero. Bueno, esto no es un poquito de las fechas, pero lo que justamente les quería comentar es que se da el surgimiento de estos grandes imperios. Estos grandes imperios tienen una gran cantidad de objetos. Este es más o menos el tamaño del Irechecua de Sinsunzan, como se conoce en Purépecha. Y este Irechecua lo que hace es que rompe justamente este flujo de cosas, ¿no? Estos lugares de producción que teníamos en el occidente de México se ven captados por esto. El Calzonsi, que es el rey, se traduciría como el rey de este imperio, que tiene su base en Sinsunzan, que es el sitio que trabajo, controla directamente las minas de producción, controla la producción, controla a los artesanos, tiene sus talleres de producción de objetos en su capital, en su palacio, y eso hace que tengamos este tipo de objetos que se encuentran ahora. Es decir, aquí ya encontramos objetos ahora sí de oro, objetos de plata, objetos de diferentes aleaciones de cobre, tenemos posibilidades también de, ¿cómo se llama? De weld, de soldadura, de soldadura. Aquí tenemos aquí tenemos estas láminas de plata, este tipo de pinzas rituales, partes de bastones, de mando, láminas de oro, orejeras de oro, besotes de oro, ¿no? Entonces, todos estos objetos cierran realmente este movimiento. Ninguno de esos objetos pasa o sale de los territorios del señorío y se corta, vamos a decir, ese movimiento o ese flujo de cosas que habíamos visto en los siglos anteriores. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Cuando llega la invasión española, pensaríamos que esto se rompe. Pero pues no, eso es una de las cosas interesantes. Se rompe sí la producción de estos objetos porque estos, bueno, se acopian y como saben ustedes, se funden la mayoría y se mandan a Europa, pero realmente la producción de cobre era muy sofisticada, la obtención de la fundición primaria en época prehispánica, y eso hace que los españoles se monten sobre la producción indígena en los lugares de producción primaria y hagan que, pues que los propios encomenderos durante el siglo XVI usen o obtengan el metal de los indígenas, lo promuevan a través de darles nuevas herramientas, a través de darles nuevas tecnologías, por ejemplo, la introducción del fuelle, ¿no? Que eso no existía, ¿no? La introducción de herramientas metálicas, pero entonces cambia completamente la lógica de la producción. La lógica de la producción prehispánica era una lógica que tenía que ver con el consumo en pequeña escala de pequeños objetos, de objetos dedicados a cierto tipo de actividades rituales, etcétera, y ahora entraron a una nueva economía, vamos a decir, de mercado, donde los españoles lo que buscaban era tener una gran cantidad de cobre,
porque aquí era fácil conseguirlo, mandarlo en el mercado negro a España, porque se tenía que utilizar para acuñar monedas, para barcos, para muchísimas cosas, y las tecnologías que había en España, y es un trabajo muy interesante de algunos colegas, pues eran menos eficientes que las que tenían los indígenas acá. ¿Por qué? Porque ellos traían el cobre ya refinado de otros lugares de Europa hacia la península ibérica ya en ese momento. Entonces, bueno, pues esto realmente trae un boom. Esto pasa durante todo el siglo XVI. A finales del siglo XVI, la corona española se da cuenta de que pues hay un gran contrabando de todas estas cosas y entonces toma posesión de justamente las minas que eran del rey de Michoacán, ahora se convierten en las minas del rey de España. El rey de España las administra directamente y el rey de España hace sus lugares reales de fundición en el poco más 100 kilómetros al norte. Y es justo lo que platicábamos hace rato. ¿Por qué 100 kilómetros al norte? Porque ahora ellos necesitaban producción industrial de cobre. Entonces necesitaban muchísimo combustible. Entonces se tuvieron que mover y fueron haciendo diferentes fundiciones, iban acercándose al límite del bosque de pinos y cuando se acababan el bosque seguían subiendo y seguían subiendo hasta que llegaron a la parte de los lagos de Pátzcuaro, que es una zona de bosque, si alguno de ustedes los conoce, muy grande, y tomaron un sitio que se llama hoy Santa Clara del Cobre, que además es el pueblo de mi abuelo, donde soy yo, entonces yo nací casi, o sea, yo viví de niño escuchando el tintineo del cobre todos los días. Entonces, pues empezando a hacer este trabajo, pues esto fue lo que encontramos. Aquí está el sitio de Santa Clara del Cobre. Bueno, esto que ven ustedes aquí son montañas de escoria. O sea, son realmente montañas. Esto es un campo de fútbol, pequeño porque es un campo de fútbol de escuela, pero vean ustedes el tamaño de la cantidad de escoria. Yo creo que Jaime, si ahí hubieras jugado fútbol tú, te hubieras lastimado el doble, porque una barrida ahí, no les puedo decir, eso corta tremendamente, ¿no? Es metálico, básicamente, esto que está aquí. Entonces, es muchísima la cantidad de metal que se empezó a producir en el momento de la colonia, pero lo que es muy importante en esta cuestión y estas rupturas de fronteras y estas transmisiones tecnológicas es que realmente se asentó sobre una tradición mesoamericana para suplir una necesidad de mercado del Imperio Español. Esto nos ha llevado a hacer trabajos en sitios metalúrgicos. Este es un trabajo que publicamos hace poco de un sitio que se llama Jicalán Viejo, que es muy interesante, porque este sitio de Jicalán Viejo pues es un sitio en donde sabemos que tiene una fundición prehispánica, una continuidad prehispánica. Justamente, les digo, los españoles se montaron sobre los sitios indígenas que producían esto. Entonces, aquí tenemos, la iglesia, ¿no? Acá está la iglesia, esta es la iglesia, ¿no? Tenemos pirámides que están dentro del mismo sitio, entonces dentro del sitio hay pirámides, hay iglesias. Pero lo que es muy interesante de este lugar es que se abandona en 1615 por una cuestión ahí y se mueve el pueblo hacia el norte. Entonces, es decir, este sitio tiene pues 400 años de que no se hace ningún tipo de fundición, pero al nosotros hacer hoy día el análisis de las plantas, porque aquí se siembra maíz, de las plantas de maíz que siembra ahí la gente, pues tienen estas proporciones de parte por millón de metales pesados todavía. Es decir, que hablar que 400 años de dejar descansar una tierra con la minería que hoy día tanto nos preocupa a todos en América, pues no es tiempo suficiente para dejar descansar la tierra sobre la contaminación que estas industrias producen en el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo interesante, ¿no? Hemos tenido también trabajos sobre minería del siglo XIX y contaminación de arsénico, sobre todo asociado a la producción de plata, ¿no? Que lugares que se dejaron de explotar en el XIX, y bueno, las cantidades de arsénico en los pinos, por ejemplo, que están alrededor, son brutales, ¿no? O sea, es una cosa realmente alarmante. Entonces, aquí hay que preocuparse cuando lo invitan uno a comer tortillas, unos tacos aquí a la casa de mis buenos amigos en Jicalán, pero bueno. Y bueno, pues quisiera
Ay, perdón, déjenme, para que corre el video. Pues eso es justamente lo que sucede en mi pueblo, en Santa Clara. Esos son los hornos de los que platicábamos. Es lo que se llama la cendrada. Este es el horno, realmente es un pozo en donde se pone completamente lleno de ceniza de encino. Esa ceniza de encino viene del fogón de la casa, de la Parancua, que se llama, de hecho todo está en palabras purépechas, ¿no? Este pueblo, Santa Clara, perdió el purépecha, el idioma purépecha hace mucho tiempo, pero todas las palabras de producción, algo que comentabas hace rato, son en purépecha, ¿no? Todas están en purépecha. Entonces, aquí se pone la ceniza, se asienta la ceniza, se ponen las parancuas, que son estas piedras que están aquí alrededor, se pone justamente lo que decíamos, el encino, troncos grandes de encino muy verde, encima, y después pues se inicia la combustión hasta que pues aquí podemos ver ya el metal líquido. Aquí están las tuberas que platicábamos también hace unos momentos, y después, bueno, pues se saca, se martilla y se rompen lingotes, y de cada uno de esos lingotes se saca un caso de cobre, que este es un taller de producción de casos de cobre, que bueno, pues era la producción general hasta antes de que en los años 50, 60 se introdujera sobre todo la artesanía como una opción del pueblo, más allá de la producción tradicional, y entonces, bueno, hoy día pues todos son artesanos, ¿no? Muchos de mi familia se dedican a hacer este tipo de artesanías. Y bueno, esto nada más ya como comentarios finales, para mantenernos en el tiempo, tenemos 31. Pues quisiera presentarles esto. Llevamos nosotros un estudio de redes de estos 5.500 objetos metálicos más o menos que estoy analizando en 132 sitios que tenemos identificados, y entonces, bueno, estamos desarrollando un software que además va a ser, les hago el comercial, de uso libre para los arqueólogos. Luego les vamos a correr el app para que lo puedan utilizar, y nada más es subir sus bases de datos y hacer un modelo de redes para poder ver esto. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las conexiones por la tipología de los cascabeles de cobre entre los 132 sitios, y quiero que, más allá de discutir esto en otro momento, la densidad en la zona nuclear, ¿no? Donde llegó esta tecnología que venía de mucho más acá abajo, del sur, pero luego cómo va avanzando en diferentes lugares, y después se centra justamente en este lugar cerca de Casas Grandes, y luego se distribuye hacia todo el suroeste de Estados Unidos. Aquí lo que es muy importante pensar es no en estos modelos, como decían hace rato, difusionistas o no. Yo creo que la discusión más bien es pensar que, y esta es la siguiente diapositiva, y esta sería otra ponencia. Este es un proyecto de ADN que tenemos con el laboratorio del Dr. Reich en la Universidad de Harvard, y lo que hemos visto es que justamente esta línea, o sea, la parte del centro, si ven ustedes aquí, donde no hay esta conexión, es porque aquí no hay una conexión de flujo genético tampoco. La conexión del flujo genético va por la costa. Todos estos grupos están genéticamente relacionados. Es decir, acá hay gente que está caminando, que está festejando, que se está conociendo, se está enamorando, carga sus cascabeles, ¿no? Y que nos está enseñando entonces no solamente pues que estos objetos metálicos que nos pueden parecer tan fríos, ¿no? Pues justamente pertenecían a personas que los iban pasando, y no tenemos que pensar en explicaciones de grandes mercaderes que caminaban las grandes distancias y llevaban esto en esta lógica mucho más occidental que tenemos hoy día, ¿no? Del comercio, sino tal vez en una lógica mucho más cercana, mucho más de intercambio entre los lugares, ¿no? Entre las personas, tal vez mucho más, pues sí, humana, a una escala más humana en época prehispánica. Y bueno, pues con esto terminaría, y pues muchas gracias. José Luis, muy
Muy buena ponencia. Gracias. No sé si has estudiado los artefactos de metal que se encontraron en el cenote de Chichén Itzá y si es posible de ver de dónde van originando. Sí. ¿Es del área donde estás trabajando, de otro lugar, o es la tecnología que se ha introducido en Yucatán? Sí, bueno, como te decía, para mí los mayas son alienígenas, entonces tenía que cortar en algún punto la investigación. Fíjate que no, o sea, conozco la colección, sí he visto algunos objetos de Chichén, tenemos algunos elementos también de la zona maya, pero realmente esto lo he dejado fuera del estudio. Me parece que ahora sí que la metalurgia maya tiene otro origen. Yo creo que más bien tiene que ver con la parte circuncaribe que estábamos platicando, pero esa parte no, ahora sí que no te la sé contestar. O sea, es algo más de manera, por las cosas que he visto, son muy distintas, ¿no? Como también lo mixteco, por ejemplo. O sea, realmente lo mixteco también es una cosa muy distinta a esta historia que va del occidente de México hacia el suroeste de Estados Unidos, que sí es otra, creo que son historias distintas. Muchas gracias por tu magnífica ponencia. Y, corrígeme si no entendí bien, pero mencionas que en el año 900 después de Cristo, con esta tradición Aztatlán, aparecen los metales y asociados con estas vasijas que parecen códices. Sí. Me recuerda a eso el caso de las tierras altas mayas, donde aparecen los metales junto con la cerámica plumbate. Y es lo que dice Thompson, ¿no? De hecho, él define arqueológicamente el posclásico temprano por eso que aparece este tándem de plomizo, de plumbate con metales, con de cobre. Sí. ¿Conoces otros casos donde aparezca esta combinación de metal con otro artefacto diagnóstico de introducción de metales? Pues sí, en este momento es justamente eso, ¿eh? O sea, es la aparición de estas cerámicas tipo códice, pero también es la aparición con plumbate. Entonces, o sea, también justamente pasa lo mismo en el occidente. O sea, entra el plumbate como algo muy importante justamente en esta época y se da. Y junto con este material, pues es un poco todos los materiales que estábamos viendo. Por ejemplo, en este mismo momento aparece sobre todo en el occidente de México muchísimo más turquesa de la que había antes. Antes era más, había más jade, por ejemplo. Parece que estábamos volteando más hacia allá, hacia tu tierra, ¿no? En ese momento. Pero alrededor del 600, 900 empieza y se cambia y empiezan a aparecer otros minerales más asociados hacia el norte, ¿no? Entonces parece que estas direccionalidades en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Pues van cambiando y definitivamente lo que platicábamos ayer, o sea, este momento del 600, 900 es clave, creo, en todos lados, ¿no? No es una pregunta, pero un comentario. Sí. Pues no puedo comentar sobre los artefactos de Chichén Itzá, pero en Lamanay tenemos Lamanay, cobre. Exacto. Y hay estudios del origen del cobre, que es del México, de West México. Híjole, yo ahí me gustaría como revisarlos más, porque es que, o sea, sí puede ser que el cobre sea de West México, porque lo que necesitamos es ¿cómo se llama? El cobre, vamos a decir, lo que decía, la fundición primaria necesita las menas. Entonces, no hay menas de cobre hacia allá. No las hay. Pero los objetos y la producción de los objetos no necesariamente tiene que, o sea, puede ser con cobre que se minó en el occidente de México, pero a mí lo que se me hace más importante es la tradición de la producción del objeto. Sí, porque sé que lo que estás diciendo es que en el posclásico temprano y el posclásico medio, los objetos vienen de México occidental, pero después en el posclásico tardío, los objetos se hicieron en Lamanay, con una tradición indígena de Lamanay, y se reciclaron el cobre. Sí, pero sí. like the bells, they're the same. They Yeah, look well, the same. yeah, because the bells, it's one of the things. But if you look the bells like the 1A, 1D, 1B,
the most typical typological things, well, they are everywhere. So they are in South America, they are in, you have it in Chile for sure. So those ones, I think it's not very, like an ultimate thing to talk about, because you need to find out like different, for instance, the ones that are found out in Chichen Itza, the ones that have like faces or something are absolutely different than the ones that you found in West Mexico. So well, there's more questions about that. What? Some of the ones in de Belice tienen caras. Yes. Los cascabeles. Yeah, but that looked like more like the Chichen Itza style thing. Sí, sí. Y en Belice encontró Pendergast en el sitio de Altunja un artefacto de Tumbaga, Yes. pero de clásico temprano, que suponemos que eso entra posiblemente de Colombia Yeah. por el Caribe Yes, absolutely. en vez del Pacífico. Yeah, absolutely. Sí. Yeah. I think it's. Sí, en Baking Pot también, un sitio en el Valle del Río Belice, también hemos encontrado cascabeles. That will be amazing too. Send me a picture. Sí. Okay, that was very, very, very interesting. And I'm sorry if I missed this, but is there primary production happening in the southwestern United States as well, or were you tracking artifacts? No, we're tracking artifacts. The thing is, you have couple of the pieces of the puzzle in Paquime, but you don't have the slags or things like that. So you have the ores, and the ores are in the rooms inside the city. The Unit 8 have like a bunch of kilos of cuprite and malachite, and there are some issues that like this chorreadura sprout that it looks like that they are smelting, but it will be primary or secondary. I bet secondary, but primary, I don't know. I don't want to say that. But another issue that it's important, and we discussed that a lot with David Killick, is like there are native copper up there. Yeah. So they are like in Mimbres sites, and we have here Mike. Recently, it's published 92 items from Mimbres sites that are made on native copper. So, and native copper from Arizona. So maybe we need to think more about that. Me uno a las felicitaciones, José Luis. Extraordinaria historia, muy larga en años, pero muy lúdica. Me encantó. Mi pregunta va en el sentido de vamos a girar de la producción a lo fenomenológico, vamos a ponerlo en ciertos sentidos. Ahorita se me vino a la cabeza conectando puntos. Tú mencionabas esta dimensión sonora un poco. ¿Tienes alguna idea o has explorado este tema sobre los cascabeles? Si hay alguna diferencia en el sentido de material comparado con un sonido de la naturaleza, por ejemplo, cobre, oro, plata, etcétera. Sí, bueno, Dorothy Hostler tiene un trabajo muy amplio en este sentido, ¿no? Y me parece a mí que justamente el cambio o sea, siempre están asociados normalmente los cascabeles con cuestiones acuáticas. Eso es algo importante. Entonces, el tintineo siempre está asociado más bien a la lluvia. Entonces, eso es algo fundamental. Y el cambio de tintineo en ¿cómo se llama? En la segunda fase con las aleaciones es brutal. El tamaño, las posibilidades técnicas de los cascabeles es otra calidad de sonido y otra forma de sonido, ¿no? Entonces, y normalmente se encuentran asociados a conchas. O sea, lo típico que tú encuentras cascabeles en todos lados es que normalmente está el cascabel, aros de cobre o cascabeles siempre engarzados con cuentas de concha. Entonces, bueno, creo que ahí hay una cuestión justamente que explorar. Gracias. Desde los códices y las, y las esculturas.
José Luis, felicitaciones, muy buena información. Y ayer como estábamos hablando con Ángel y sobre lo que hablas del negocio, no, el negocio no, sino cómo es el intercambio, se me ocurrió también como ayer hablábamos entre, ¿no? México y Perú, los idiomas, ¿no? Sería interesante ver también nosotros la cuestión que tenemos con los lenguajes prehispánicos, esta forma de intercambiar productos que son más afectivos, ¿no? Como tú dices, no tendríamos que pensar en algo tan de mercado, no tan grande, sino más íntimo, entre el que uno, por ejemplo, en Perú hacemos trueque, ¿no? No sé si también en Sí, sí, México hay sí. una forma, cómo se intercambia y estos productos están viajando, como dices, ¿no? Bajo una interacción más fraterna, ¿no? Más interactiva entre pequeñas familias o entre la misma familia y con el plus del ADN, ¿no? Sería interesante también el lenguaje, cómo está influyendo, ¿no? Claro. En este intercambio, ¿no? Sí, Entonces, no, va a sí, ser un sí. comentario nomás. No, sin duda, sin duda. Quería aprovechar para preguntar otra cosa informativa. Este dinámico también que ha mencionado sobre cruzando la frontera moderna entre el sureste de Estados Unidos y el noroeste de México. Estoy curioso en conversaciones afuera de la academia, posiblemente con comunidades que están afiliados o que la idea de tierra ancestral y la evidencia del uso de esos objetos que estaban en esas redes de intercambio. De la evidencia que sé, por ejemplo, conozco muy bien el trabajo de Chris Schwartz y en colaboración con Ben Nelson y todos ustedes, y en la manera que, por ejemplo, a Huapatki, y lo que está pasando en Huapatki y también lo que está pasando en Paquime, y cómo esta conversación y la recepción del público de estos tipos de redes que cruzan estos fronteras modernas. Claro. ¿Hay algún aspecto hasta ahora por ustedes, por el outreach de público, o Sí, hasta ahora no? No, sí lo hay. De hecho, creo que, bueno, no, seguramente algunos compañeros de Sonora también lo han de haber hecho, pero por ejemplo, ahorita estoy en una consulta con los grupos indígenas del suroeste de Estados Unidos, justamente para poder utilizar datos mimbres en México, porque lo que yo les comento a estos grupos, ¿no? A los interactores con los que estoy ahorita viendo, pues es que una tercera parte, vamos a decir, del territorio mimbreño está en México. Entonces es parte de esta misma historia. El punto es que nosotros tenemos leyes muy diferentes y a veces las leyes, tanto en los Estados Unidos como en México, hace que esta conversación sea difícil, ¿no? Porque para nosotros, pues como te digo, o sea, para mí el cobre es algo que está en mi ADN, ¿no? O sea, está en mi historia, ¿no? Entonces yo realmente no estoy haciendo historia de otros, estoy haciendo mi historia. Que creo que eso es algo de repente muy diferente de entender en otros contextos, ¿no? Justamente de pedir estas cosas, de cómo exponer, cómo ver el tratamiento de los huesos. Todas las culturas tenemos diferentes maneras de entender esto, ¿no? O sea, la relación que tenemos nosotros con los huesos, pues es muy diferente a la relación que tienen pues otras sociedades norteamericanas o de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una pregunta muy importante y sí tenemos mucho trabajo en este sentido. Me parece que una de las cuestiones más importantes es el de poder llevar esto a un nivel de dissemination o sea, into the communities, and the communities now they are doing different ways of being part of it, you know, using more another kind of languages, another kind of devices, and they like more now doing, you know, apps or doing internet things and going on. So now we are exploring a lot of that, you know. So I hope. Y bueno, pues creo que el Spanglish fue el idioma.